Bienvenidos a un nuevo episodio de El Especialista, el podcast de MiUNACOM. El día de hoy nos acompaña una muy grata invitada, la doctora Fernanda Gómez, neuróloga especialista en sueño. ¿Cómo estás, Fernanda? Bien, ¿y tú? Muchas gracias por la invitación. Oye, bueno, qué rico tenerte acá. Yo creo que va a ser una experiencia como bacán para todos, que nos puedas contar distintas cosas de tu día a día, de lo que has vivido como a lo largo de tu carrera médica, y también yo creo que lo que nos podría generar muchas dudas o curiosidad, y también a mí me surge mucha curiosidad, es cómo es trabajar respecto al sueño, etcétera. Así que muchas gracias por aceptar la invitación. Feliz, así que conversemos todo en detalle. Ya, así que comencemos, chicos. Fernanda, bueno, ya estamos acá. Antes de preguntarte ya cosas directamente de la medicina, me gustaría saber un poquitito más de ti. Yo, bueno, nací en Coyhaique, pero no me acuerdo, porque nací ahí y después me fui a vivir a San Felipe. Y yo crecí en San Felipe, así que sanfelipeña, de Unión San Felipe, cuando estuve en primero iba al estadio. Y soy la mayor de 4 hermanos. ¿Ya? El segundo, eso sí, se murió de cáncer. Y yo creo que eso tiene mucho que ver efectivamente con que yo haya querido ser médico. Aunque mi mamá dice que yo lo decía desde antes de eso, en verdad, para ser justo. Pero yo creo que tuvo mucho que ver. Y soy muy familiar, muy hermanable, muy amiga de mis amigas y amante del reggaetón. Me encanta el perreo intenso. Yo diría que eso es como de las cosas que me define como persona. Ya, bacán. O sea, una mujer alegre, que le gusta disfrutar. Sí, y viajar. ¡Ay, Dios mío! O sea, yo creo que no hay plata mejor como gastada en la vida. Me carga comprar ropa, me carga como las cosas materiales, cambiar el auto, o sea, no, pero viajar. O sea, yo creo que viajar es de las cosas que me hace feliz como en las entrañas, ¿cachai? Ay, qué bacán. Sí, es verdad, sí, son de las cosas como que en verdad te llenan el alma, aprendís mucho, conoces mucho. Una maravilla, sí. Chicos que están en la casa, no olviden que también es importante. No todos trabajar y estudiar. Ya, Fernanda. Entonces, ¿tú tenías más o menos claro que querías medicina cuando chica? ¿Tú recuerdas el momento exacto en el cual dijiste, sabes que me gusta medicina? ¿O simplemente es como que algo que apareció y que estaba por ahí en un momento? Es que no me acuerdo la vida sin querer estudiar medicina. O sea, yo toda la vida, y eso que yo no tengo ningún familiar cercano que sea médico, nunca quise otra cosa. O sea, de hecho era muy buena para matemática, tenía muy buen rendimiento, iba a las olimpiadas y mi profesor como de matemáticas me decía, pero Fernanda, piensa en una opción, quizás, no sé, ser ingeniera, te darían beca. No, yo quería ser médico. Medicina. O sea, pero como caballo carrera, nunca tuve ninguna duda. Y de hecho, cuando yo era chica, yo tenía una babysitter que se reía porque yo me sentaba a leer la enciclopedia y yo le decía, es que los libros, cuando yo estudié medicina, van a ser mucho más grandes que esto. Entonces yo tengo que practicar, y te estoy hablando de una Pergenia, no sé, 8 años, ¿cachai? Ay, qué risa. Entonces, en verdad, no me acuerdo de la vida sin querer ser médico, y yo creo que no me equivoqué. Ya. Bacán, bacán. Entonces vamos recorriendo ese camino. Entonces ya, de siempre quería estudiar medicina, bueno, llegó el momento de dar la PSU, me imagino. Sí, di PSU. Ya, perfecto, sí que ya en el nombre en el que vamos ya como que estoy muy perdido. Ya, entonces diste la PSU, entraste a medicina. ¿Tuviste que hacer este cambio de venirte de San Felipe a Santiago? ¿Qué tal fue ese cambio? ¿Fue muy difícil? Fue difícil porque caché que yo soy muy hermanable. Bueno, como se murió el segundo, efectivamente éramos solo 2 en un inicio y el segundo tenía 2 años menos que yo. Ya. Mis papás siempre quisieron tener 2 hijos y la idea entonces es que 2 hijos y ahí nos detenemos. Se muere Rodrigo cuando yo tenía 6 y él tenía 4 de un linfoma que lo mató en un mes, ¿cachai? Ay, qué duro. Entre medio yo creo que igual hubo algunos errores diagnósticos que me di cuenta estudiando medicina, entonces eso lo hizo particularmente doloroso. Y de ahí nacen mis otros 2 hermanos, que tienen 7 y medio y 10 años de diferencia. Ya, entonces, ellos eran como mis hermanos, pero también eran mis guaguas, ¿cachai? O sea, yo a mi hermano menor, que él decía que era una papa caliente chica, que eso era que era caliente, pero no hirviendo, ¿cachai? Yo le hacía la papa, si tenían miedo en la noche se pasaban a mi cama. De hecho, ellos cuando yo salí de cuarto medio lloraron en mi graduación como si fuera mi funeral, ¿cachai? O sea, la hermana se va. Entonces, yo creo que el primer cambio, lo que más me costó
fue vivir sin mis hermanos, ¿cachai? De hecho, o sea, mis papás obviamente igual los echaba de menos, como el calor de hogar, como no llegar a esta sensación de que está el espacio frío y no hay comida cuando tienes que volver de estudiar. Pero mis hermanos fue lo más rudo, ¿cachai? No. De hecho, cuando tenía que estudiar y me costaba viajar, porque a mí se me hacía mucho más fácil estudiar en grupo, lo que más echaba de menos era ellos, ¿cachai? De hecho, mi hermano era enano, tenía 8, y me acuerdo que me llamaba por teléfono y me decía, pero Fer, ¿vas en la micro? ¿Pero estás bien? Entonces yo creo que eso es lo que se me hizo en un inicio más difícil. Y también se me hizo un poco más difícil que el primer año, si te fijáis, la mayoría de los ramos son como más desde continuación del colegio. Después ya uno se enfrenta a ramos más clínicos, más medicina en general, pero... No estudiamos medicina, estudiamos como una cuestión como preparatoria pero no sabéis lo que es la medicina como hasta tercero, con suerte. ¿Cachai? Entonces, y era como física, que era como física plus del colegio. Entonces, claro, por ejemplo... Yo hice cálculo y me fue increíble porque tenía muy buena base del colegio aparte y yo salí integrando el colegio, entonces cálculo tuve promedio 7, ¿cachai? Como que... Sí, venía muy bien. Pero, por ejemplo, como igual era de colegio de provincia, tenía otras falencias, ponte tú, los ramos como, no sé, física, química, entonces ahí se me hizo difícil porque yo me comparaba con mis compañeros de Santiago, que ellos tenían otra base, ¿cachai? Era como que ellos venían de la NASA y yo de San Felipe, hijita, ¿cachai? Entonces, eso fue peludo igual. Pero después, ya cuando partimos con los ramos más de carrera, nada, ahí me despegué y fue bacán. No. Fue muy bacán. Ya, bacán. ¿En qué universidad hiciste pregrado? Yo hice pregrado en la de los Andes. No. Que eso igual tiene su historia. No sé, es que a mí me ha pasado de todo en la vida. A ver, cuéntanos. Mi papá tuvo un accidente muy grave cuando yo estaba en tercero medio. ¿Ya? De hecho, yo lo vi en paro. Fue el primer paro que yo vi a mi papá. Sí, lo bajaron de la ambulancia reanimándolo, ¿cachai? Y ahí yo me acuerdo que, bueno, muy politrauma, heavy, le hicieron una IDRU, después hizo TEP, neumotórax. Lo que te puedes imaginar, ese hombre lo tiene en ese cuerpo reconstruido hizo hasta una necrosis del páncreas por hongos que tiene una mortalidad del 95%. Ya, él sobrevivió. Ya, eso es decir, está vivo. No. Está vivo. Pero, caché que obviamente mi papá estuvo hospitalizado en el hospital militar y me pasó que obviamente los cirujanos que iban a hablar con esta niñita, porque yo llamé al director de mi colegio y le dije, yo no vuelvo a clases, yo me voy a quedar cuidando a mi papá, adiós. Y no volví. Y me cerraron el año y como yo tenía súper buenas notas y mi director en verdad cachaba, yo típica niñita que va a estudiar medicina, promedio 6.9, no anotaciones negativas, ¿cachai? Entonces obviamente... Gane la en todo, es como haga lo que usted quiera, Fernanda, no va a todo estar bien. Chao, claro. No. Ya aparte que esto fue como en noviembre, entonces tampoco era como que me iba a perder gran parte del año, ¿cachai? Entonces me cerraron el año y no fui más y adiós. Nunca me leí el Quijote a todo esto, ¿eh? Estudié medicina sin haberme leído el Quijote, porque era el último libro del año. Y la cosa es que, obviamente los cirujanos, en esa época, cirujano antiguo igual, nunca se sentaron a conversar nada conmigo, no me explicaban nada, ¿cachai? Y en esa época, los internos y los becados que estaban en el hospital militar eran de la de los Andes. Y ahí hubo un becado de cirugía, que él me acuerdo que se sentaba todos los días a explicarme y me dibujó mi primera IDRU. ¿Cacha? Y me hizo la IDRU, me explicó y me explicaba lo que estaba pasando, por qué mi papá de repente salía a la UTI y después volvía a la UCI porque se iba complicando entre medio. Y yo dije, yo quiero ser como él. ¿Cachai? No. Como que siempre tuve la certeza de que quería ser médico, pero cuando me rodeé de él, que probablemente quizás me hubiera pasado con cualquier otra universidad, así fue eso, ¿cachai? Y yo dije, yo quiero ser como él cuando sea grande. Y ahí yo dije la de los Andes. Ah, qué bacán. Ya, pero da que brígido, en verdad. Qué bueno. Bueno, felicitaciones también para... No sé si todos los becados, después de haber pasado y estar en contacto con tantos becados, habrían hecho eso. Así que felicitaciones. Chiquillos, por favor, después acuérdense, cuando tengan, siendo internos, siendo becados, acuérdense de los familiares, acuérdense de los pacientes, muy importante la comunicación. Ya, pero qué bacán. Entonces, ahí estuvo. ¿Qué tal fue este pasar como a lo largo de medicina? Y sobre todo lo que más me importa, ¿en qué momento tú dijiste, ¿sabéis qué? Neurología es lo mío? ¿Te acuerdas? ¿O fue como un descubrir que de repente, o
como otras personas me han dicho, así como que literalmente vieron un rayito de luz y fue como, "Ah, esto es". Ya, eso fue mucho más difícil ¿Ya? porque a mí me fue muy bien en la universidad. ¿Ya? Fui la mejor egresada de mi generación, entonces tenía muy buenas notas. No, Y era bueno. como me pasó como todo lo contrario, que en medicina siempre supe que quería ser médico. Ya, acá me gustaba todo. Yo era Uf. la pestosa que le gustaba todo, básicamente. Me encantaban los pabellones. Lo único que no me gustó nunca fue traumato, pero porque no me gustaban tanto los traumatólogos. No me gustaba salud pública, pero porque no ven pacientes, en verdad, Sí. ¿cachai? Como ser salubrista. A mí me gusta mucho la clínica, ¿cachai? Y nunca me gustó mucho gine. Yo creo que eso como que nunca me gustó tanto, pero por los olores. Buen punto. Pero el resto me gustaba todo, o sea, me encantó cirugía, me encanta, o sea, filo. De hecho, traumato de columna sí me gustó, que tiene mucho sentido porque se parece mucho a neuro, ¿cachai? Pero me gustaba todo. Y ahí pasaron dos cosas que determinaron que yo quisiera ser finalmente neuróloga. Una de ellas es que a mí me encantaba el pabellón, o sea, yo soy como una cirujana frustrada, ¿cachai? Ah, mira. De hecho, me fue también increíble en ese internado, al final del internado, como felicitaciones, la mejor interna, la doctora Gómez, ¿cachai? Y un cardiocirujano me invitó a un bypass y yo te lo juro que en ese momento Vibraste. vibré, o sea, Las 6 qué horas. cosa, o sea, te lo juro, a mí se me pasaba el tiempo en el pabellón filo. Y él como que cachó, te lo juro que yo en ese momento sentí como, creo en Dios, ¿cachai? El corazón se paró así, yo, ¡ah! Y va y me dice, te voy a invitar como a tomarte un café, él muy amable, y me dice, Fernanda, igual yo cachao, tú eres súper autoexigente, eres muy perfeccionista, te gusta mucho como destacarte, ¿cachai? Y eso tiene mucho que ver conmigo. Yo soy como de estudiar un tema y no es como que yo estudio un poco. No. Es sabértelo todo, buscar la ¿Cachai? última referencia. Y me dijo, y yo para estar donde estoy, tuve un hijo y no me di cuenta y mi hijo ya decía, weón, ¿a ti te gustaría hacer ese tránsito? Y yo siempre quise ser mamá también, ¿cachai? O sea, así como yo toda la vida supe que quería ser médico, yo toda la vida he sabido que Que quería quería ser ser mamá. madre, ¿cachai? De hecho, yo siempre quise tener una hija que se llamara Martina y así se llama, ¿cachai? No, Yo soy como de idea fija. Y ahí dije, no. no es para ¿Cachai? mí esto. No es para mí porque yo sabría que en verdad no toleraría quizás no tener las manos tan hábiles, como... Y ahí como que no pasó hasta que me tocó en séptimo, o sea, ya al final, internado de neurología 2 semanas, y me tocó un paciente que se llamaba Rodrigo, como mi hermano que se murió. Y el paciente tenía una encefalopatía hipóxico-isquémica por autolisis, y me encariñé con ese paciente porque además hubiera tenido la misma edad que mi hermano. Entonces Ay, qué duro. empecé a llevarlo al gimnasio y como que él me tiraba besitos, ¿cachai? Y después yo estaba en otros internados y yo lo iba a ver todas las tardes igual, ¿cachai? Y él me tiraba besitos y yo dije, chao, yo quiero ser neuróloga. Yo me quiero dedicar a esto. Y claro, en retrospectiva igual tiene mucho sentido. Ponte tú, la prueba de anatomía que mejor me fue Neuronato. neuro, ¿cachai? Me encantaban los pares craneales, como amé traumato columna, era el único traumato que me gustaba, ¿cachai? Y dije, ya, quiero hacer neuro. Y de ahí entonces hice, por suerte mis electivos eran al final de año y ahí ¿Ya? logré hacer los electivos en neuro y dije, ya, esto es, aquí me quedo, ¿cachai? Y Oh, qué como brígido. jugar como al inspector Gadget y saber como dónde está la lesión, ya, eso me encantó. Qué bacán. Oye, espera, te quiero volver un poquitito algo atrás. Como que encontré muy heavy esto de que tan temprano te hayas dado cuenta y hayas tomado esta decisión de decir, ¿sabéis qué? Yo podría ser excelente en esta cuestión, pero que era algo quirúrgico. Pero ¿sabéis qué es más importante para mí mi familia? O sea, es que quería como un poco recalcar eso, porque no sé si es algo que todos realmente toman conciencia de esto, o de repente lo veíamos quizás en persona, en profes, como te pasó a ti, que dejaban de lado a la familia y lo encuentro brígido porque esto igual me imagino que alguna persona se lo comentaste y dijiste, ¿sabes qué? Todos te veían así como, niña, quizás yo creo excelencia, que todo va a ser acá, que va a ser la mejor en esto, es como, ¿sabes qué? No, prefiero mi familia antes que una carrera exitosa de tanto lujo, éxito, cuestiones. Sí, ¿Cómo fue que tomaste esto la gente que te rodea? Porque al final la gente que te rodea igual cacha que como que va a ir perfilándote para acá, pero como que este evento fue como, no.
camino Ahora, lateral. igual yo estaba no tan perfilada, porque ¿Ya? ponte tú ya, yo fui ayudante del curso de trauma, que lo hacían los cirujanos en mi, ¿cómo se llama? En mi facultad, pero también fui ayudante de fisiopato. Ya. ¿Cachai? No, si yo era como de verdad la nerd apestosa que era como, me gusta todo, ¿cachai? Yo creo que lo único que no me alcanzó a gustar tanto, claro, las cosas no clínicas. Entonces, pero claro, a mí me gustaba mucho el pabellón, pero yo así, te lo juro que es como, así como no tengo la certeza de por qué quise ser médico, porque venía como seteado en mi cabeza, yo siempre tuve la certeza de que yo quería ser mamá, ¿cachai? Y que yo quería estar, ¿cachai? Para mí y yo te diría que, bueno, vamos a ir a hablar de eso más adelante, pero yo creo que de las cosas que más agradezco de mi día a día ahora es que yo estoy muy realizada vocacionalmente hablando, me encanta mi pega, pero también tengo mucho tiempo para estar con mi hija, ¿cachai? Y entonces yo siento que eso es como, es lo que mejor podéis pedir en la vida, ¿cachai? Yo la voy a buscar al colegio y me mira con cara de amor, así como que ve a ver al amor de su vida, ¿cachai? Y yo tener esa instancia hasta que no, me deje, me empiece a odiar, porque obviamente eso va a pasar en la adolescencia, pero a tener esa instancia de que yo no he faltado ninguna vez a esa entrada, ¿cachai? Y que todas las veces ve a su mamá y además yo tengo espacio para realizarme profesionalmente, es la gloria. No, qué bacán. Qué alegría, en verdad. Felicitaciones también por lograrlo. Como lograr como todo lo que querías en ese sentido, tanto profesional y a nivel de familia. Qué bacán. Ya voy a volver un poco, perdón. Mi TDAH me desvió de, de cosas. Ya, entonces, terminaste séptimo, hiciste todo electivo, neurología es lo mío. Ahora llegó el punto que también es parte central también de lo que es la entrevista y de nuestro auspiciador, mi UNACOM. Tenía que darle UNACOM. Cuando te tocó darlo, ¿tenía validez de puntaje o era apruebo o repruebo? No, tenía validez de puntaje, ¿Ya? pero yo fui el año que quedó la embarrada porque se filtraron las preguntas. Para mí el EUNACOM... O sea, fueron tus compañeros. No, el problema es que a mí no me llegaron, porque por último me hubieran llegado las preguntas. No, fue terrible, porque efectivamente yo estudié mucho, bueno, siempre he estudiado mucho, y yo eso sí, para esas pruebas me pongo demasiado autoexigente, como que me hubiera gustado tener un acompañamiento como más sano en ese sentido. ¿Ya? Pude pagar terapia después de estudiar medicina, entonces obviamente he cambiado. Y fue terrible porque estudié mucho y salgo de la prueba y dicen, pero ustedes no supieron que se filtraron las preguntas. Y yo, ¿qué? Y se habían filtrado como 15, no me acuerdo cuántas, ¿cachai? Y yo como, yo ya sabía que quería, dentro de mis preferencias, la católica era de una de mis preferencias, entonces yo sabía que necesitaba un buen puntaje, porque creo que ya 1 o 2 generaciones atrás ya era con puntaje, ¿cachai? Ya. Y yo decía, pucha, tengo las notas, tengo el ranking, tengo las ayudantías, porque hice 200.058, tengo tan buen currículum, pero ¿qué va a pasar con esta situación? Porque no es justo, ¿cachai? Porque había gente que sí sabía que le iban a preguntar. Yo todavía me acuerdo hasta qué preguntas eran. Una era un Wolf Parkinson White, ¿cachai? O sea, así de traumático fue. Ya. Y de ahí entonces dijeron, esta generación, debido a la filtración de preguntas, va a ser sin puntaje nuevamente y mi certificado dice solo aprobado, ¿cachai? Que me imagino, al final con todo lo que te preparaste fue como una rabia, me imagino, como... Pero es que, ¿sabéis que igual me generó alivio al final? Porque dije, ¿Ya? como no era justo, que imagínate otra persona, también no era que quería neuro y él sí tenía las preguntas y se hubiera quedado con la beca porque ponte tú, no sé, pues sacó más puntaje que yo. Sacó justo 2 preguntas más que fueron de las que salió acá. No, ¿Cachai? No, terrible, en verdad. Entonces, al final dije ya, o sea, igual me dio rabia, lloré, obvio, ¿cachai? Como uno es como el niñito que le gusta que le va bien, ¿cachai? Pero fue medio traumático el episodio de UNACOM. ¿Cómo te preparaste en ese momento para la prueba? ¿Cuál fue tu forma de estudio? En general fue bien obsesivo. Me hubiera gustado tener alguna asesoría como mi UNACOM o algo así, porque efectivamente yo como que creo que no sé si estudié tan bien como ¿Ya? de manera eficiente, ¿cachai? Yo creo que sí, quizás fui muy eficaz porque en verdad no me acuerdo que ninguna pregunta como que me haya costado tanto, salvo alguna. Sobre todo me acuerdo que la primera parte
era mucho más lenta que la segunda parte, como... No. Pero sí fue muy ansioso, como que yo en verdad era efectivamente como la niñita que le faltaba terapia, ¿cachai? Era muy ansiosa, muy autoexigente, súper perfeccionista, entonces a veces podía llegar a ser ineficaz en el estudio Ya. porque efectivamente era demasiado, ¿cachai? ¿Cómo hubieses enfrentado como el estudio para esto ahora con lo que has pasado, es decir, con todo lo que has vivido y has aprendido? ¿Lo habréis tomado de otra forma? Por último, Sí, darle un consejo a los chiquillos que nos están escuchando. sí, yo creo que sí. O sea, de todas maneras, hubiera tomado probablemente asesoría si es necesario, priorizar temas, sobre todo si se puede saber más o menos qué cosas son las que más probablemente me van a preguntar, y entender que si bien el puntaje es importante, tampoco es el fin de los tiempos ni de la vida, ¿cachai? Yo creo que las cosas que a mí me pasaron con la PSU y con el EUNACOM es que yo antes sentía que casi que mi valía personal se definía en ese rendimiento, ¿cachai? Ya. Y yo creo que ahora no, porque ahora entiendo que soy mucho más que una doctora, que la medicina es una parte de mi vida, pero es eso, es una parte, ¿cachai? No es todo, no es lo que te No define. es todo. Más bacán. Bueno, chiquillos, entonces, también lo mismo. Recordarles a todos que poder priorizar el estudio, poder ordenarlo de alguna forma, hacerlo de manera estructurada, ordenada y con un plan, siempre va a ser mejor que estudiar todo de nuevo. Porque hay muchas personas que de repente pudimos haber caído en esto de solamente estudiar todo. Por eso la gracia de las aplicaciones como Unacom, en las cuales ustedes van a tener preguntas, donde van a poder ir desarrollando, después van a poder ver cuáles fueron las alternativas, cuál es la razón y poder aprender. Y de esa forma poder guiar un poco más el estudio. Así que si todavía no están inscritos, inscríbanse, en verdad no se van a arrepentir y les va a ayudar mucho. Y por supuesto, también si les gusta el contenido que apareció en cada uno de estos capítulos, suscríbanse también al canal. Ya, perfecto. Entonces ya, entraste, bueno, fue la postulación y entraste en neurología en la Católica. Sí. ¿Qué tal fue la experiencia de estos años durante la beca? ¿Cómo fue la beca? ¿Alguna cosa como académica en particular que tú digáis como, ¿sabéis que nos pasó esto? Cuéntanos. El estándar académico es altísimo, es muy bueno. Yo te diría que en verdad es una muy buena beca, como académicamente hablando. O sea, imagínate que, no sé, pues yo aprendí esclerosis múltiple con la doctora Cárcamo, que es referente mundial de esclerosis múltiple. O sea, es como sentarte a conversar como no tengo idea, pues con el Bad Bunny del reggaetón o del, ¿cachai? cual, Pero sí. ella es así una rockstar y es la mujer más humilde que pisa la tierra, ¿cachai? O no sé, pues Carlos Jury fue uno de mis profesores de Trastorno en Movimiento, Sí. que también es un referente no solamente nacional, sino que internacional. Entonces, te codeas con gente que sabe increíblemente mucho. En mi época el ambiente, eso sí, en el hospital, no los subespecialistas como de áreas como esclerosis múltiple, epilepsia, Parkinson, eran muy amables todos, pero claro, el primer año hospitalario era rudísimo no solamente por lo académico, sino que quizás el trato era más retro. Ya. Pero eso ahora no pasa, los académicos actuales son otra cosa, el ambiente en el hospital, si bien es muy exigente todavía académicamente hablando y uno sale muy bien preparado, ya no ocurre como esta cosa más retro como mala onda. Ya, perfecto. Pero sí, yo te diría que después tuve la oportunidad de conocer, trabajé un tiempo mientras hacía el fellow haciendo turnos en otro lugar, y yo comparaba como mi estándar y en verdad yo salí muy bien parada, ¿cachai? Como siento que fue una muy buena formación, y me dio así 1.000.000 de herramientas. O sea, yo de repente comparaba, no sé, algunos ingresos y a nosotros nos enseñaban que es como, a ver, el paciente la última vez que tú lo viste bien fue a las 9:32 y la otra en cambio es como, amaneció medio, no, ¿cachai? Entonces, no, genial. Es una muy buena beca y sobre todo que ahora que ha mejorado mucho el ambiente, si bien es una beca muy exigente, es mucho más exigente que estar en el pregrado, es un ambiente que también es más favorecedor para que uno aprenda y lo pase bien. Y bueno, si pasan por sueño, van a estar conmigo y yo los voy a tratar bien. Salvo Bacán. si se ponen a ver el celular en la consulta, que eso sí me enoja. No, está perfecto. O sea, al final es como literal es una falta de respeto como a lo que se está haciendo. Y al paciente. Sí. Ay, bueno, ya. El tema celular es otra cuestión como que debiese como eliminarse. Pero filo, no son detalles. Ya, entonces, como muy en resumen, muy buena especialidad, sales muy bien preparado, es exigente. Yo creo que, como todos,
se pasa mal. No hay especialidad en la cual uno diga que la pasa bien. Eso es mentira. Entonces, chiquillos, en verdad sépanlo. Cualquier especialidad la van a pasar mal. Va a ser horrible, va a ser terrible. Van a querer llorar la mitad de los días que estén en la especialidad. Pero efectivamente van a lograr el objetivo, que es salir siendo muy buenos médicos, muy buenos especialistas. Ya depende ya de ustedes qué es lo que van a hacer después a futuro. Si es que cambian un poco las cosas que vienen como históricamente pasando o las perpetúan. Lo bueno es que la gran mayoría las estamos cambiando. Ya, pero qué bacán. Ya, bacán, entonces se logró, se cumplió el objetivo. Saliste neuróloga y tú eres especialista del sueño. Sí. ¿En qué momento pasó esto? ¿O cómo llegó tu camino el sueño? Porque neurología igual es súper extensa, pero la gran mayoría de las personas como les queda gustando, no sé, el área, más el área hospitalaria, más el área ACV, como que, no sé, como que tiene más movimiento. Bueno, están los lados ocultos de la parte reumatológica, periférico, epilepsia, que es un poco más como... Tiene sus cosas buenas, sus cosas malas. La parte del sueño. ¿Cómo fue que llegaste acá? ¿Cómo fue que dijiste, sabes que este va a ser mi camino, me gusta? Y dijiste, ya sabes que hagamos el fellow. Yo creo que, bueno, tiene que ver, a mí las sub que más me gustaron, porque en segundo año beca en la Católica uno pasa solo por sub, ¿cachai? Yeah. Entonces uno pasa 1 mes por sueño, 2 meses por epilepsia, pasa por periférico, etcétera. Y coincidentemente, las subespecialidades que eran lideradas por mujeres eran mis favoritas, ¿cachai? Entonces, yo gocé pasando en esclerosis múltiple con la doctora Cárcamo. O sea, yo era así como mi ídola máxima del estratosfera, ¿me cachai? No. Y en sueño estaba la doctora Santín, que es mi mentora, y que ella se formó con hijos afuera. O sea, yo encuentro que una mujer que logra formarse afuera y con hijos y después volver y lograr ser mamá, extraordinaria. Entonces, claro, ellas eran como mis dos referentes y me gustaban las dos cosas mucho. Y yo salí de la especialidad siendo beca facultad, porque tuve la suerte de haberme ganado la beca facultad. Entonces siempre estuve financiada por la Católica. Y dentro de ese financiamiento el servicio te podía requerir o no. En mi época no era tan como ahora que se quedan casi todos, no. En mi época te pedían, ¿cachai? Y a mí me pidieron que me quedara. Y tuve la suerte que a mí me pidieron que me quedara en sueño. No, bacán. Entonces me quedé en sueño sin estar tan segura qué iba a definir después. Y entonces hice el fellow de sueño, porque me enamoré del paciente de sueño, ¿cachai? El paciente de sueño es un paciente que es tan agradecido. O sea, tú logras hacer a alguien dormir bien y es, o sea, hoy día me decía una paciente, ponte tú, usted es la doctora que ha hecho más por mí en mi vida. O sea, usted vino y me cambió la vida, ¿cachai? Y me pasa que, por ejemplo, las piernas inquietas, uno pone mucho fierro endovenoso para las piernas inquietas. Y ese trastorno de sueño es muy agradecido. Tú le ponís fierro endovenoso y el 80% de las pacientes responde y en verdad les cambia la vida. Entonces me ha pasado que yo me he convertido como en la médico tratante de familias completas, porque además es un trastorno muy genético. Entonces de repente veo a la hermana, a la prima, a la tía. Una vez me llegó una paciente que me dijo, ponte tú, vengo porque a mi prima usted le puso una cosa, yo también quiero saber si me la puedo poner, ¿cachai? Porque ella había visto como un cambio espectacular en la prima, ¿cachai? Entonces, como yo primero me fui a devolver ahí antes de hacer el fellow y empecé a cachar esto, o que tú le ponías a un paciente con apnea grave un CPAP y él te vuelve a decir... cambia la vida. O sea, la otra vez una paciente me dijo como, volví a ser inteligente, ¿cachai? Entonces me fui como... a ese nivel. Sí, ¿cachai? Como... Entonces, al final es como que... Suena feo, pero es como que te da dopamina constante, porque es como... Tú dices todos los días como, a esto me levanté, ¿me cachai? Como tiene propósito estar ahí. Y está generando un cambio real, como que efectivamente, pucha, pueden ser intervenciones que quizás no son tan complejas, pero las lográis diagnosticar, las tratáis a tiempo y generaste un cambio real en calidad de vida. ¿Cachai? O ponte tú hoy día que empecé el decalaje para suspender ya lo último que me queda de un inductor de sueño, una paciente que llevaba años durmiendo mal, ¿cachai? Y que ahora te diga como me siento capaz, estoy durmiendo mejor que nunca, ¿cachai? ¿Le sacaste el clonazepam? Hay pacientes que le he logrado sacar clonas de 20 años de evolución, ¿cachai? Ya, eso lo encuentro una maravilla, como que creo que nunca he escuchado a alguien que haya logrado eso. Como... ¿Cachai? Entonces, de verdad que es tan agradecido que yo dije, o sea, aquí me quedo, hago el fellow, a mí no me vuelven a mover a ningún otro lugar, ¿cachai?
Y aparte a mí me gusta mucho la consulta, me gusta conversar. Hoy día ponte tú con una paciente que ya está de alta, de hecho control anual porque usa CPAP, pero ya los inductores los dejó. Terminamos conversando de Dios, ¿cachai? De la fe y de cómo cosas, ¿cachai? Como Qué bacán. tengo la posibilidad también de generar mucho vínculo con mis pacientes. O sea, mis pacientes a veces me mandan regalo de Navidad para mi hija, porque saben que soy mamá. Tengo pacientes que me conocieron estando embarazada, ¿cachai? Y me preguntan... Por la Martina, ¿cachai? Entonces ahí dije, no, aquí me quedo y más encima yo amaba a la doctora Santín, que es mi mentora. O sea, hagamos el fellow, me formo... hagámoslo formal, esto como que partimos en concubinato y me casé con el sueño, ¿cachai? Y nada, en verdad no haría ninguna otra cosa. Qué bacán. Qué bacán escuchar eso. Qué difícil de repente poder lograr encontrar tu vocación a tal nivel como que disfrutes y se note como me estáis hablando de esto. Creo que después preguntaré para ver dónde atiendes porque creo que tengo que ver Es muy probable que también tenga apnea del sueño. Bueno, ronco terrible. No terrible. No ronco tan terrible, pero mis papás sí. Entonces, es probable que también lo tenga. Bueno, filo. Para después. ¿Cómo es tu día a día? Porque ya, está bien, ya neuróloga, especialista en el sueño. ¿Cuánto llevas de neuróloga especialista en sueño trabajando? Claro, de neuróloga ya son 10 ¿Ya? Y de especialista en sueño son 8. Ya. Bueno, imagino que ya ha pasado harto en lo que estás haciendo, pero me gustaría saber ahora, como ya neuróloga del sueño consolidada, con familia, ¿cómo es tu día a día? ¿Qué es lo que haces y cómo es tu trabajo en el día a día? Mi vida es bacán. Parezco comercial. Haga sueño, por favor. Hasta ahora me estás convenciendo. Voy a dejar urgencia. Nunca es tarde. Nunca es tarde. No, me gusta demasiado, lamentablemente. Hago consulta en las mañanas. ¿Ya? Entonces tengo la oportunidad de ir a dejar a mi hija al colegio. Hago consultas en general hasta las 2 de la tarde. ¿Ya? Salvo algunos días, porque yo no vivo con su papá, vivimos las dos solas. Los días que ella sale como con su papá, yo a veces hago un poquito de telemedicina en las tardes, pero los días que yo estoy con ella, yo la voy a buscar al colegio y tengo tiempo para ser mamá, porque si bien en la tarde muchas veces yo informo exámenes de sueño, la gracia del examen de sueño es que yo puedo estar en mi casa, ¿cachai? Entonces, no sé, por ejemplo, el año pasado se quebró el pie y tuvo que hacer como 20 sesiones de kine, pero ya me conocían en la kine, entonces me prestaban un escritorio y yo informaba exámenes en un escritorio mientras ella estaba haciendo kine, ¿cachai? Entonces tengo mucho espacio también para ser mamá. Hace tareas conmigo. La Marti aprendió, que ya te había contado, pero aprendió a reconocer un REM en polisomnograma antes de aprender a leer, ¿cachai? Ah, qué risa. Sabe un montón de sueño porque vivimos las dos, entonces es mi partner, ¿cachai? Entonces, claro, es bacán porque como que logro compatibilizar mis tiempos. Además, entreno 5 veces a la semana, lo que para un médico es raro igual. Es raro, pero qué bueno, como entonces felicitaciones. muchos días, ponte tú, yo voy a la hora de almuerzo, entonces termino de atender, entreno, la voy a buscar al colegio y ya tenemos como vida para estar juntas, ¿cachai? Entonces, no, yo siento que sueño, sobre todo si uno tiene esta como vocación como yo, que te encanta la medicina, pero tenía muchas ganas de ser mamá, como en mi caso, y de estar presente. Yo he tenido la suerte de estar presente todos los años, ¿cachai? De hecho, cuando hice el fellow de sueño, me cambié al lado de la pega y la Marti iba a tomar papa al centro del sueño. Ay, qué risa. Mientras yo aprendía, ponte tú, a informar polisomnograma, yo daba pecho, ¿cachai? En el centro del sueño, bueno, es la reina del centro del sueño, o sea, la secretaria, el guardia, todos lo conocen desde que nació, básicamente. Entonces, bacán. Qué bacán. Oye, bueno, esto ya un poco desde mi desconocimiento, porque para mí, al final, creo que las únicas patologías que realmente, o la única forma de ver pacientes con trastorno del sueño es como la apnea. Que, en general, ¿tú ves pacientes solamente en consulta o también estáis metidos si es que están haciendo la polisomno o... ¿Qué otro tipo de pacientes habitualmente como ves? Ya un poco también para que los chiquillos conozcan, porque yo creo que es el mismo desconocimiento, siendo médico y especialista, lo de entre todos, como... Bueno, en general veo insomnio, es la consulta más frecuente, pero a mí me llega el insomnio sucio, el insomnio que ya lleva mucho tiempo, ¿cachai? Que ya ha pasado por especialista, el otro, el no sé qué, el que lo vio primero el internista, después lo de no sé qué. Entonces,
me toca mucha pega también como de decalaje de fármacos, como trabajo mucho en conjunto con los psiquiatras. En algún momento me hice como famosilla entre los psiquiatras y me empezaron a mandar muchos pacientes. Entonces tengo pacientes que también tienen muchos síntomas psiquiátricos y yo ahí tengo que encuadrar también. Veo muchos pacientes que tienen apnea del sueño. Las piernas inquietas es mi hit de los trastornos también porque como es muy genético y la prima le pongo fierro, se llena de pierna inquieta y el diferencial más importante. Pero también veo sonámbulos, trastorno conductual del REM, narcolepsias, ¿cachai? Entonces la consulta es muy entretenida, como, y la gracia aparte del insomnio, como que tiene una complejidad que es muy personal y familiar, yo me meto mucho en la vida del paciente, ¿cachai? Como de saber su historia, a todos los termino convenciendo de que entrenen, ¿cachai? De hecho, yo estoy muy metida en la Sociedad Chilena de Medicina Estilo de Vida porque a mí es lo que me hace más sentido, ¿cachai? Entonces, en general, eso es lo que yo veo. Ya, qué bacán. O sea, en verdad también tenés que dedicarle como harto tiempo a cada paciente, tienes que darle como mucho espacio, conocerlo y hacerle algo como full personalizado, porque al final no es como, nada, no es como la típica receta, bueno, que no me rete nadie de urgencia, pero como que al final la gran mayoría de los EPA siguen siendo un EPA, como el EPO exacerbado, le seguimos siendo lo mismo, es como... Sí, pues no, esto es, yo le pregunto al paciente desde la última vez que abrió los ojos hasta entre qué horarios trabaja, cómo el ambiente su pega, si duerme siesta, qué hora come, cómo come, si hace deporte, ¿cachai? Entonces, al final me involucro en la rutina incluso familiar, ¿cachai? Porque tú pasa mucho que las mujeres que trabajan fuera del hogar y además están criando, hacen dormir a los hijos y sienten como, ¡oh, me toca! ¿Cachai? ¿Quién no ha sentido cuando un hijo se duerme que, ¡ay, me toca! Entonces procrastinan el sueño, entonces uno tiene que entender cómo se hace ese tránsito, o si el marido ronca, necesito que el marido se trate porque si no es imposible que ella duerma, ¿cachai? Entonces súper profundo y al final termino muy involucrada no solamente en el sueño, sino que en la vida de cada paciente. Y en la familia, es como todo el grupo nuclear. Qué bacán. Hoy qué bacán saber esto. Bueno, es mucho más importante en verdad de lo que uno de repente piensa y uno lo minimiza. Y sobre todo los que somos del área de la salud, que somos médicos, lo olvidamos, que trabajamos en turno. Son cosas que debemos tener en consideración y debemos tratarlos. Y, insisto, creo que te voy a ir a ver, sí o sí. Genial. Te quiero hacer una última pregunta, pero ya es una pregunta un poco para los chiquillos también, para los que están preparándole una como me están viendo, para que también puedan aprovechar un poco esto, ya, y aprovechar de tu conocimiento acá. Es una pregunta, 4 alternativas, la idea que tú perdón, 5 alternativas, la idea es que tú me puedas después como explicar y darme como el razonamiento detrás de esto, ¿ya? Viene la pregunta. Hombre de 60 años que durante el sueño se levanta, grita y lanza golpes. Al despertar se encuentra sudoroso y asustado, relatando que soñaba que peleaba y se estaba defendiendo de alguien. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Sinceramente no tengo idea. 1. Trastorno conductual del sueño REM. B. Sonambulismo. C. Demencia por cuerpos de Levy. D. Terrores nocturnos. E. Síndrome de parálisis del sueño. 1. Es un trastorno conductual del sueño REM. ¿Por qué? Normalmente... Sí, no tengo idea, quiero saber. Obvio. Normalmente cuando uno está en sueño REM, esa es la etapa donde uno sueña, ¿cachai? ¿Ya? Y en esa etapa, cuando el sueño está sano, normalmente uno está atónico, que es que uno pierde la fuerza muscular. Perfecto. Técnicamente uno está como casi tetrapléjico y solo se mueve el diafragma y los ojos. Todo el resto está inmóvil. Entonces, cuando yo tengo un REM sano, yo voy a estar soñando efectivamente, pero yo no me voy a poder mover. ¿Cachai? De hecho, justamente una de las alternativas es que la versión contrapuesta es la parálisis del sueño, que es cuando uno despierta o se está quedando dormido y no se puede mover, ¿cachai? Él todo lo contrario, lo que hace es actuar los sueños, entonces por eso está agitado, sudoroso, se pone a pelear y en general entonces eso es un trastorno conductual del REM. Las otras parasomnias como el terror nocturno, en cambio, que es otra de las alternativas que me mencionaste, el terror nocturno primero es de edad pediátrica. De hecho, en general, el terror nocturno se presenta entre lactante mayor o preescolar inicial y en general son niños que estando con los ojos abiertos empiezan a gritar, efectivamente están pálidos, sudorosos, taquicárdicos, pero la diferencia es que ese niño no está soñando y ese niño no se va a acordar de lo que pasó. De hecho, la diferencia es que eso se presenta en la primera mitad de la noche, el terror nocturno, mientras que el trastorno conductual del REM es más de la segunda mitad porque es donde se concentra el REM. Entonces, en general, un niño cuando le pasa eso no se va a acordar,
¿ya? Y de hecho es muy angustiante, pero para el cuidador, porque es terrible. La guagua llora y grita como si la estuvieran matando, ¿cachai? Y no hay consuelo porque está, entre comillas, sonámbulo, pero es un terror nocturno. Entonces, en general, si alguien le va a preguntar sobre eso, va a ser edad pediátrica, terror nocturno, el niño nunca se va a acordar y es muy asustado para los papás, ¿cachai? Si yo estoy soñando, es una parasomnia del REM, porque es la etapa donde uno sueña, y efectivamente él actúa los sueños, ¿cachai? Perfecto. Entonces ahí, por eso era más fácil la respuesta. Bueno, porque me dedico a eso, para mí era fácil. Sí, no, pero está bien. Si tú, aprendí algo, qué bacán. Oye, ¿puedo decir solo una cosita? Por supuesto. Que es importante que los médicos sepamos reconocer esto, porque cuando alguien tiene un trastorno conductual del REM, la posibilidad de evolucionar a enfermedad de Parkinson o alguna alfa-sinucleopatía a 12 años es sobre un 90%. Entonces, si tenemos un familiar o conocemos a alguien que refiere y relata que actúa los sueños, que en general son violentos, uno tiene que ir a estudiar ese diagnóstico, ¿cachai? Porque es un estadio premotor. Así como la gente pierde el olfato o se empieza, por ejemplo, a veces a poner muy constipado antes de tener Parkinson, esto también avisa o puede avisar. Ahora, igual el diagnóstico diferencial más importante es la apnea del sueño. La apnea del sueño puede simular esto. Pero yo te diría que todos los médicos, en verdad, y me encanta que lo pregunten en el UNACOM, deberían saber que esto existe porque es una señal de alarma heavy. Oh, ya, otro datazo como... Qué bueno saberlo. Ya, ahora para terminar, ¿algún último mensaje que quieras dejarle a los chiquillos que nos están escuchando, como tanto neurología, estilo de vida, algo que tú quieras como transmitirle que sea como mensaje final de esta conversación que tuvimos? Yo creo que tiene mucho que ver con el estilo de vida. Efectivamente, yo soy una profunda convencida de que para poder cuidar a otros, tenemos que saber cuidarnos. Y saber cuidarnos tiene que ver no solamente con el hecho de comer bien, hacer deporte, efectivamente, dormir nuestras horas necesarias. Se nos puede olvidar que la cognición, las emociones, la regulación de la presión arterial y todo ocurre cuando tú estás durmiendo. Uno también necesita tener relaciones interpersonales sanas. Uno necesita incluso, si es necesario, cuidar su propia salud mental. Yo creo que no puede haber un buen médico que se olvide de sí mismo. Entonces, creo que la medicina es preciosa, yo no haría ninguna otra cosa, pero la medicina tampoco se puede transformar en un apostolado que te haga renunciar a todo lo que te hace feliz, porque si no es imposible poder empatizar y disfrutar tratando a los demás. Oye, qué gran mensaje, en verdad. Mensaje, pero en verdad sólido. Ojalá que chiquillos puedan escucharlo, puedan pensarlo y ver esto. Yo creo que las nuevas generaciones cada vez lo tienen más presente y encuentro que es clave. Al final, nosotros no somos médicos, somos personas que parte de su profesión es la medicina, pero que tenemos muchas otras cosas más. Y yo creo que es lo importante que entendamos y ojalá les haya quedado. ¿Ya? Bueno, te quiero dar las gracias, Fernanda. Estuvo increíble la conversación, aprendí un montón de muchas cosas. Siento que también le va a servir harto a los chiquillos. Un poco también para entender un poco lo que es tanto esta neurología como neurología del sueño y también sobre todo preocuparse por el bienestar de cada uno. Así que muchas gracias. Y también dar las gracias a todos ustedes, chicos, que están en casa escuchándonos o viéndonos. Si les gustó el capítulo, suscríbanse para seguir viendo los siguientes, porque también se vienen igual de buenos, quizás no. Estuvo muy bueno ¿ya? Así que eso, hasta luego y nos vemos en el próximo capítulo de Vinocom.